Lo siguiente que vamos a hacer antes de meterle mano, digamos, al proyecto, a montar el dron en sí, es algo importante. Y es abrir la cámara, la Runcam, por dos motivos. Primero, porque voy a cambiarle la placa trasera. Y segundo, porque voy a comprobar que en el interior el sensor está protegido, está depositado, le han echado EPOXI, le han echado un sellante para que con los golpes no se nos mueva. Entre los cambios que os he comentado, también es verdad que, por ejemplo, las primeras versiones la carcasa era un pelín más... Bueno, la carcasa o la PVD eran de distinto tamaño y había un poco de holgura, que esa holgura después a la hora de volar daba vibraciones. También lo han corregido, cosa que también se agradece. Aquí tenemos... A ver si puedo enfocar. Ahí tenemos la placa. Y aquí vemos como el sensor no tiene absolutamente... Ah, sí tiene. Ahí lo veis, no sé si se verá el brillito del EPOXI que le han echado a las patitas del sensor. Aunque en esta cara, la verdad que veo poca cantidad. No sé si se aprecia, pero tiene poca cantidad. Sí, también tiene en este lateral, que también lo podemos ver a través del brillo. Y en esta otra cara tiene, pero en la parte interior. La doy por buena la protección, porque además de los laterales, parece que la parte de abajo del sensor, la parte que va entre la placa y el sensor, también tiene una gran cantidad, con lo cual en principio no debería de dar ningún tipo de problema. Vamos ahora a comprobar qué tal queda asentada la placa. Si la movemos agarrándola por aquí, podemos notar perfectamente al tacto que no se mueve, no tiene holgura, con lo cual no nos va a dar problemas con las vibraciones. De todas formas, a mí siempre me gusta entre esta placa y esta poner una capita de goma eva finita, simplemente para que haga un poco de presión y así también se nos mueva menos de adelante hacia atrás. No hace falta que sea un trozo grande, con que hagamos, por ejemplo, un cuadradito no sé, de 1 por 1 es suficiente, ya que lo vamos a utilizar para la parte del centro de la placa, aquí. Otra cosa que sí es interesante, ¿vale? Es aprovechando la propia espuma que trae la cámara, cortamos un pedacito, un cuadradito, ¿vale? De este tamaño, y la alojamos justo donde tenemos el micrófono. El micrófono sería esta pieza circular que tenemos aquí arriba. Con esto hacemos que el sonido quede más limpio. A la hora de recibir el sonido de los motores, pues esta espuma pues nos va a dejar el sonido más limpio. La ponemos aquí más o menos. Tapamos todo con la tapadera que voy a utilizar, que sería la que no tiene los tetones. Y como veis, el agujerito que tiene la cámara para el micro quedaría con esa esponja en el interior, que además de protegerla del polvo y de la suciedad que nos pueda entrar, también le va a limpiar el sonido y no le va a llegar tan directo y no se produce ese sonido sucio que nos provoca los vientos y demás. Nada que no esté ya inventado. En los micrófonos profesionales pues ya habéis visto que siempre llevan esponjas para exteriores. Bien, vamos a ponerle el protector para que no se ensucie la lente de 2,3, este en concreto, y ya tenemos terminada la parte de la cámara. Así que pasemos al siguiente paso. Bien, hay una parte del hobby que no nos cuentan y que es muy importante, que es la parte de los artículos menudos, ¿no? O sea, son estos pequeños consumibles que vamos a estar constantemente utilizando y que a priori no se le echa mucha cuenta, porque normalmente cuando compramos un frame ya te viene con la tornillería y tal, pero que terminamos partiendo, pasando la rosca o pasándole la cabeza, porque usamos herramientas a lo mejor que no son la adecuada y terminan patinando y nos cuesta la misma vida tener que sacar algún que otro tornillo, teniendo que recurrir a veces a la Dremel para hacerle un corte y convertirlo, digamos, en un tornillo plano. Yo recomiendo que no escatiméis en tornillos, ¿vale? Porque aunque al principio cuando se echa el número parece que has hecho un desgaste económico alto para la utilidad que le vas a dar, sí es verdad que después te olvidas de tener que estar pendiente de qué tornillo tienes que utilizar y demás.
no seríais los únicos que al meter un tornillo demasiado corto en un frame a lo mejor de 4 milímetros, solamente cogéis con la punta del tornillo la rosca del motor y al apretar un poco os cargáis la entrada de esa rosca, ¿vale? Le sacáis un poco de viruta, de aluminio y os cargáis la rosca del motor. La longitud de los tornillos tiene que ser la correcta y vale la pena pararse un poco antes de seleccionar los tornillos o de tirar de fondo del armario y coger el primero que veamos, ¿vale? Aquí os estoy presentando un tornillo todo de M3, o sea, de métrica M3, de varias dimensiones. Esta sería de 6, de 8, de 10 y de 12. En principio, con todos estos tornillos, con estas longitudes, vamos a tener para todo. Para chasis, para frames, o sea, para top plate, para agarrar columnas, columnas largas, frames que tienen soft mountain, sí, en block, de todo, ¿no? En principio no debería de tener muchos problemas con este tipo de tornillos. Después la cabeza, aunque estas son de cúpula, son de estas semicónicas, pues también las hay otras que tienen la cabeza hexagonal, como esta, que la verdad me gustan más a la hora de trabajar, ya que después a la hora de hacer fuerza con el destornillador, estas son mucho más resistentes, puedes hacer mucha más fuerza y no corres el riesgo de pasarle la rosca del hexágono. Estas son más fáciles de que se te pasen y por eso vale la pena invertir un poco y comprarlas de buena calidad. Esta en concreto me la aconsejó el compañero del canal de Strength FPV, Durete. Le pedí consejo, ya que él la verdad que trata con buen material y me aconsejó que pillara estas en eBay, que son de una dureza 10-9 y la verdad es que la he probado con la llave y cuesta la misma vida pasarle la rosca. Así que no escatiméis. Yo, por ejemplo, he pillado bolsas de 100 unidades cada una, que aunque parezca una burrada, con esto ya me olvido de tener que estar pendiente de si un tornillo se ha pasado un poco la rosca, o si me patina, o si se me ha caído y no lo encuentro. Así ya no tenemos ningún tipo de problema. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta antes de empezar el montaje de este proyecto, de este dron, es si vamos a utilizar algún tipo de aislante de vibraciones en los motores. En este caso hay muchos tipos de amortiguación, ¿no? Desde la famosa tira de cinta aislante que Johnny FPV sacó a modo de broma y que lanzó un poco el tema y lo catapultó otra vez de nuevo y lo puso en palestra, de si hacía o no hacía algo. Tengo en mi canal un vídeo haciendo una especie de aclaración o de apreciación sobre el soft mountain, pero sí es verdad que se nota y vale la pena porque no es difícil, tampoco es caro y los resultados pues siempre serán mejores si tenemos amortiguación extra. Después de probar varios sistemas de amortiguación, incluida la goma EVA, que ya me conoce que soy muy de goma EVA, al final decidí que lo más cómodo y lo más práctico y lo que mejor resultado me estaba dando son estas arandelas de plástico, ¿vale? Que tienen una parte de flexibilidad, o sea, son de goma, son de plástico y aguantan bien la presión de la cabeza del tornillo, con lo cual viene bien para aislar de vibraciones, para que las vibraciones del motor no pasen al chasis. Así que una vez dicho esto, pues lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la longitud del tornillo que vamos a necesitar para poder ponerle el soft mountain a los tornillos. Estos tornillos pues vamos a tener que utilizar una arandela tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Pues entonces vamos a coger estas dos arandelas. La primera se la vamos a poner a la tuerca. Vamos a probar, por ejemplo, bueno, esta está clarísimamente que no, que esta es de 6, ya que si le ponemos la arandela, estoy hablando de que tenemos aquí un frame de 3 milímetros. Hay mucha gente que usa los de 4, con lo cual hay que tener también eso en cuenta. Al tornillo le ponemos la arandela, la hacemos pasar por alguno de los agujeros del motor, ¿vale? Y tenemos que pensar que también vamos a tener que poner otra arandela justo encima. Como estamos viendo aquí ya directamente con el de 6 milímetros, pues evidentemente ni siquiera sobresale por aquí la rosca. Así que vamos a probar ahora con otras medidas. El de 8, que sería el siguiente. Vamos a sacar la arandela, pones esta. El de 8 tiene 2 milímetros más, quiere decir que ahora tendríamos que conseguir que sobresalga 2 milímetros por encima con respecto al anterior, y ahí están esos 2 milímetros. Esto es más que suficiente
para que pueda hacer agarre correcto en la rosca del motor sin llegar a poder tocar las bobinas, ese miedo que siempre tenemos cuando ponemos un tornillo. Esto es importante hacerlo antes de presentar el motor y antes de apretar. También hay que pensar que una vez que apretemos, las arandelas de plástico, aunque sean micras de milímetros, van a encoger por la presión que le vamos a ejercer, con lo cual la rosca que nos sobresale será un pelín mayor de estos 2 milímetros, pero vamos, como mucho serán 3 milímetros, no serán mucho más. Y nada más, pues vamos a probar ahora el siguiente paso, que sería de 8, el que hemos utilizado. Si utilizamos uno de 10, que sería este otro tornillo, vamos a ver una grandísima diferencia. Ponemos aquí nuestra rosca y vemos todo lo que sobresale del tornillo. Una vez que le metamos el motor, esto es muy probable que al final pues terminemos fastidiando la bobina del motor, hagamos un corto y jodamos el invento, ¿vale? Así que estas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de empezar a hacer montajes de ningún tipo. Son pequeños tips, pequeños detalles, pequeños consejos que hay que tener en cuenta. De esta manera, como estáis viendo, tenemos aislado el tornillo tanto de la parte superior como de la parte inferior. No toca, el tornillo, digamos, metálico no toca nunca el frame, con lo cual las vibraciones que nos va a producir el motor no se van a transmitir directamente al frame, ya que tenemos siempre una plancha de goma. ¿Esto es una ciencia exacta? No, porque en el momento que, por ejemplo, lo que es el tornillo esté desplazado a la derecha e izquierda, podemos hacer que a lo mejor toque. Si está centrado, en principio no debería de tocar. Todo lo que sea sumar, bueno, es para eliminar vibraciones y demás. Pues nada, dicho este pequeño consejo, vamos a pasar al siguiente paso.